un lindo y hermoso jueves, muchas bendiciones y bueno, después del juicio hay un suceso y hay que ver qué es lo que sucede ahora al pueblo de Dios. Por eso el título de esta hora, Los Santos del Altísimo. ¿Qué va a pasar? Y bueno, hoy nuevamente, por la gracia del Señor, el pastor Hugo Gambetta está con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Igualmente, es un gusto estar con ustedes, hermanos, y poder dar inicio a la lección de este jueves, titulada Los Santos del Altísimo. Y eso tiene que ver con nosotros. La Biblia nos dice que todos nosotros somos llamados a ser santos del Dios Altísimo. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos santifique. Pastor, nos guía en oración. Oremos, pastor. Bendito y amoroso Señor, invocamos tu santo y bendito nombre en esta hora. Rogamos, Padre, que tu Espíritu nos acompañe y que también, Señor, en aquellos que nos escuchan, que nos ven, tu Espíritu esté con ellos. Permíteles, Padre, que sus corazones, Padre, se dobleguen al entendimiento de tu palabra. Te pedimos que en esta hora seas tú el que nos hables, seas tú, Señor, que toque los corazones y que nos hagas entender, Padre, el gran premio que tienes para aquellos que habremos de soportar las cargas de tu enemigo, pero que siempre confiando que eres tú el que nos aliviana esa carga y que nos dará, Padre, en la última hora, la razón por la cual nosotros, Padre, caminamos en este camino angosto. Te pedimos de tu bendición y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos toca hoy considerar el triunfo final del pueblo de Dios, los santos del Altísimo. En el libro de Daniel, el pueblo fiel a Dios se le llaman los santos del Altísimo. Y están mencionados en referencia al cuerno pequeño como perseguidos y en referencia al juicio que es otorgado a favor de los santos del Altísimo. Vamos a ver estas menciones de los santos del Altísimo. La primera mención de los santos del Altísimo lo encontramos en donde Daniel relata el final de su visión. Y después entonces el ángel va a comenzar a explicarle desde el comienzo hasta el fin la visión y otra vez lo encontramos en la obra del cuerno pequeño y otra vez al final de la explicación que le da el ángel. Es decir, se menciona 3 veces al pueblo de los santos del Altísimo en este capítulo. La primera mención está en el capítulo 7 y en el versículo 14. Hablando de cómo el Hijo del Hombre viene ante el anciano de días y recibe el reino y el dominio. Pastor, nos lo lee, está allí en pantalla. Dice que a Cristo le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien, aquí dice que Cristo recibe el reino, para Él reinar para siempre. Y entonces, en el versículo 18, el ángel le dice, versículo 18, léalo, pastor. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Muy bien, primera mención entonces de los santos del Altísimo, lo encontramos desde el versículo 14 en el 18, donde Cristo recibe el reino y entonces Cristo les dice a los santos del Altísimo, venid, hijos de mi Padre, recibid el reino
preparado para vosotros. Los santos del Altísimo reciben el reino. Y esta expresión la encontramos directamente en los labios de Cristo, en San Mateo, en el capítulo 25 y en el versículo 34. Después de que el rey reciba su reino, dice, después del juicio, entonces, versículo 34, el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que, después del juicio, cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, Él les dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Él les pasa la herencia que Él recibe de su Padre, el reino a los santos del Altísimo. Entonces, la primera mención de los santos del Altísimo está en Daniel, capítulo 7 y versículo 18. La segunda mención de los santos del Altísimo está en el versículo 22. En el 21 comienza diciendo, Daniel 7, 21 y 22. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esta es la segunda mención de los santos del Altísimo. Y nuevamente se da el juicio en favor de los santos del Altísimo y los santos recibieron el reino. Pero el versículo 21 menciona que los santos del Altísimo serán pisoteados, se hará guerra contra ellos. Y esto mismo se repite en el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los santos del Altísimo hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es la tercera mención de los santos del Altísimo. Y la última mención la encontramos en el versículo 27. ¿Lo quiere leer, pastor? 26 y 27. Dice el 26. Pero se sentará el juez. 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, aquí vemos otra vez la mención del pueblo de los santos del Altísimo. Es muy interesante cómo enfatiza Daniel este pueblo de los santos del Altísimo. A veces decimos, bueno, los santos del Altísimo serán los que ya fueron canonizados y están allá en el cielo, porque la Iglesia católica, la Iglesia Madre, les llama santos a los que fueron canonizados y nos dicen que están en el cielo. Nosotros vimos que hay santos que están en el cielo y fueron los que están mencionados, que leímos ayer, que se sientan en tronos para juzgar junto con el que está sentado en el trono, el juez de toda la tierra. Y habla de esos santos que fueron redimidos de esta tierra, y a veces la pregunta es, bueno, ¿quiénes son? ¿Será que cuando una persona muere, si fue buena, asciende al cielo y ahora está allá en la gloria y es un santo? La Biblia nos dice que todos los muertos están descansando, esperando la venida del Hijo del Hombre cuando Él los venga a resucitar. Y nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16 y 17. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí los redimidos, los muertos en Cristo, resucitan en la venida del Señor. Sin embargo, hay un grupo de redimidos que la Biblia les llama las primicias. Las primicias son los primeros frutos de una gran cosecha que viene después. Y esos primeros frutos o las primicias resucitaron con Cristo en el momento que Él resucitó de los muertos. Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 nos dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, versículo 21, así también por un hombre la resurrección de los muertos, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, vueltos a vivir. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Así que con Cristo, en su resurrección, es el primer orden, van las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son esas primicias que resucitaron con Él? Nos dice en San Mateo, en el capítulo 27, San Mateo capítulo 27, hablando de la muerte de Cristo, dice el versículo 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dije Mateo 27, versículo 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, versículo 53, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que cuando Cristo resucitó, salieron de los sepulcros un grupo de santos que habían dormido. Resucitaron con Él para ser testigos de su resurrección. Estos se les llama las primicias. Cristo resucitó en la fiesta de las primicias y con Él una gavilla de santos, así como el sacerdote, antes de que el pueblo pudiera recoger su cosecha, tenían que traer un manojo, una gavilla de espigas y presentarlas y mecerlas ante el altar y dedicarlas a Dios, para entonces luego recoger la cosecha. Así Cristo, cuando resucita, trae una gavilla de redimidos y los presenta ante el Padre como primicias. El mismo día que Él resucita era la fiesta de las primicias. Y mientras el sacerdote presentaba la gavilla, Cristo presentaba ante el Padre a los santos que habían resucitado con Él. Ascendieron con Él y están con Él. Por eso dice que los 24 ancianos están sentados en trono y son redimidos por la sangre del Cordero y están delante del trono de Dios y sirven delante del trono como reyes y como sacerdotes. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 5, fue el texto que estudiamos ayer. Apocalipsis 5 dice el versículo 8 y 9. Y cuando el Cordero hubo tomado el libro, este es el libro para hacer el juicio,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que esos que resucitaron con Cristo fueron hechos reyes y sacerdotes. Y estos ministran con Cristo, que es el sumo sacerdote, en el santuario celestial. Y 24 de esos redimidos también forman parte del juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Ahora, esos son los santos del Altísimo que están en el cielo. En esta tierra, los santos del Altísimo se presentan siempre en el libro de Daniel como siendo perseguidos. Entonces, hay 3 etapas de los santos del Altísimo. Primero, los santos perseguidos en esta tierra. Luego, las primicias, cada uno a su debido orden, los santos que resucitaron con Cristo y ascendieron con Él y están sirviendo en el santuario celestial y ministrando con Cristo. Y luego, cuando todos los redimidos resuciten, los santos del Altísimo recibirán el reino y lo heredarán eternamente y para siempre. Quiere decir, hermanos, que aunque la historia es triste, porque según la profecía, es el cuerno pequeño el que persigue a los santos del Altísimo, el que derrama su sangre, el que hace guerra contra los santos. Vamos a estudiar esta etapa primero, la etapa de la persecución de los santos, y luego pues la etapa de la glorificación de los santos en la venida del Señor cuando reciban el reino. Vamos a la primera parte, pastor. Daniel 7:21. ¿Qué hace el cuerno pequeño? Daniel 7:21. Léalo, por favor. Está en pantalla. ¿Okay? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense, este cuerno, que es el papado, hace guerra contra los santos y los vencía. Esto es lo terrible, que Dios le permite no solo hacer guerra contra los santos, pero también vencerlos. ¿Cómo Dios puede permitir que los santos del Altísimo sean vencidos? Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 6. Versículo 6 nos dice lo siguiente: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este poder, que es Roma cristiana, si le podemos llamar cristiano, porque persigue a los santos de Dios, ¿verdad? Pero se hace pasar como Roma cristiana. Se hace pasar como si fuera el vicario de Cristo, pero persigue a los santos del Altísimo. Dios le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Nada sucede sin el permiso de Dios, porque aún el mismo diablo, para perseguir al pueblo de Dios, tiene que recibir el permiso de Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios permite que su pueblo sea perseguido y sea vencido? Bueno, la Biblia nos dice que Dios permite que venga la tribulación para probar a su pueblo y para que salga victorioso. Si no hay
tribulación no hay victoria. Entonces nos dice Apocalipsis 3:10, y esta es la promesa del Señor: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los seres humanos somos probados y Dios permite la prueba para que nuestra fe se fortalezca y para que haya victoria, para que se demuestre ante el universo de qué lado estamos, que somos leales a Dios. Por eso Dios permite la prueba. Ahora, Dios le pone límites hasta dónde puede perseguir. El papado recibe la autoridad de perseguir, primero porque Dios le permite, y segundo porque esa autoridad se la da el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que antes perseguía a los santos del Altísimo, así que Roma ha sido el poder perseguidor. Primero los emperadores romanos perseguían y mataban a los cristianos en las terribles persecuciones de los primeros siglos de la era cristiana. Emperadores como Nerón, como Vespasiano, como Domiciano, como Decio, Diocleciano, los grandes emperadores romanos que persiguieron y mataron al pueblo de Dios. Pero cuando cae el Imperio Romano se levanta el que tomó su lugar. El título del emperador romano era el Sumo Pontífice Romano, el César. Y ahora ese título lo recibe el Papa, el obispo de Roma. Por el decreto de Justiniano es hecho cabeza del Sacro Imperio. Sacro quiere decir santo, Imperio Romano. El Imperio Romano se continúa ahora a través del poder del papado. Y otra vez el decreto de Justiniano le da el derecho de perseguir a los herejes. Claro, la Iglesia Católica dice que perseguía a los herejes, que mataba a los herejes. Pero esos herejes son los que la Biblia llama los santos del Altísimo. Porque ¿cuál era su herejía? No sujetarse al obispo de Roma, creer en la Biblia antes que en las declaraciones y enseñanzas de un hombre. En lugar de los dogmas establecidos por el Papa, se aferraba a la palabra de Dios, creía en el bautismo como lo enseña la Biblia y no en el bautismo de los niños, creía en la santa ley de Dios y no en la ley cambiada, como decía que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. En realidad, los herejes eran los fieles y eran perseguidos por el cuerno pequeño. Esa autoridad la recibe por el decreto de Justiniano de perseguir a los herejes. Pero ¿quién declara quiénes son herejes? ¿Quién los determina que son herejes? El mismo poder que los persigue les llama herejes. No hay un tribunal que diga, estos son herejes fuera de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el tribunal y luego los entrega en las manos del poder civil para castigarlos con la tortura o con la muerte de los herejes. Pueblos, naciones enteras fueron exterminados por orden del papado. Los husitas, seguidores de Juan Hus, los moravos, los valdenses, los albigenses, los cátaros, los petrobrusianos, los paulistas, los arnaldistas, todos esos llevan nombres de sus líderes, Arnaldo, Pedro, paulistas, valdenses de Pedro Baldo, etc. Todos esos pueblos, millones de personas que no se sujetaron a Roma, fueron exterminadas por bula papal. Se lanzaron las cruzadas contra ellos, ejércitos para matarlos. Los albigenses, los valdenses fueron perseguidos y matados. Solo el Papa Inocencio III dio una bula. Una bula es un mandato de persecución contra los valdenses que habían vivido por siglos en Europa, escondidos en los Alpes, en las montañas, porque eran perseguidos. Ahora, bajo Inocencio III, el Papa se da el exterminio de los valdenses y la Inquisición contra los valdenses mata en solamente 3 meses a 1 millón
de valdenses. Y así sucesivamente, los lolardos, los protestantes, los anabaptistas, los bautistas, tantos otros que en Europa fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque guardaban la ley de Dios, porque seguían la Biblia y no los dictados de un hombre, porque no se sujetaban al obispo de Roma. El tribunal de la tierra, que era el tribunal de la misma iglesia, los declaraba herejes. Pero lo bueno de esto que estamos estudiando es que hay otro tribunal, pastor. Y ese tribunal es el que se sienta en el cielo. Ese tribunal ante el cual Cristo viene y recibe el poder de juzgar a los mismos que persiguieron a los santos del Altísimo. Dios había dicho que serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esto nos lleva pues a la segunda parte de los santos del Altísimo. Lo primero es perseguidos y siendo juzgados y declarados herejes, perseguidos, ultrajados, pisoteados, quebrantados, muertos, martirizados. Y la historia está repleta de ejemplos de esto a lo largo de 1260 años y sobre todo en los últimos años que duró el tribunal, le llamaban, de la Santa Inquisición. Por todas partes de América tenemos la historia de los tribunales de la Santa Inquisición. En Lima, Perú, el tribunal de la Inquisición mató a miles y miles de así llamados herejes. Y si usted va a los registros del tribunal de la Inquisición en Lima, su pecado, su herejía, sabatizar, guardar el sábado, esa era su herejía. Y allá, debajo de la Catedral de Lima, está el Museo de la Santa Inquisición con los instrumentos de tortura que usaron para torturar y tratar de que se echaran atrás y se arrepintieran, entre comillas, los santos del Altísimo, para que no los mataran, pero los martirizaban, una cantidad de instrumentos de martirio. Si va usted a la Ciudad de México, ahí va a encontrar el Museo de la Santa Inquisición en la Ciudad de México. Si va a Cuernavaca, que fue la sede de la Santa Inquisición en México, va a encontrar la Catedral de Cuernavaca adornada con todos los instrumentos de tortura que se usaban, todo tipo de instrumentos horribles para torturar a los así llamados herejes. Y así la historia se repite en Costa Rica, el Tribunal de la Santa Inquisición, en América del Sur, el Tribunal de la Santa Inquisición, en Brasil, el Tribunal de la Santa Inquisición. Mató a miles y millones. Se calcula que durante el tiempo en que el papado tuvo el dominio, murieron más de 50 millones de cristianos declarados herejes. Pero lo bueno es que hay otro tribunal, y este tribunal es la Corte Suprema, no de la iglesia que persiguió, porque la Biblia dice que la mujer, eso está en Apocalipsis capítulo 17, estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 6, y vi a la mujer, la ramera, ebria, borracha de la sangre de los santos, ahí están los santos del Altísimo, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado de grande asombro. Y el ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La mujer está sentada sobre una bestia, el poder civil, y la mujer se valió del poder civil, los gobiernos que ella dominaba a través del papado, para perseguir y matar y emborracharse de la sangre de los santos. Pero ese era el tribunal bajo de esta tierra, pero hay un tribunal supremo, alto en el cielo, y ese es el que va a determinar la última sentencia. Y ese tribunal que está en los cielos, en el cual Cristo es el que juzga, y el Padre preside ese juicio, se abren los libros del cielo, y los perseguidos serán los declarados inocentes, los mártires serán declarados
herederos del reino de los cielos. Y los que los persiguieron y todos aquellos que fueron parte de la trama para perseguir y vilipendiar al pueblo de Dios, ahora el juicio se va a dar en favor de los santos del Altísimo. Y eso fue los textos que leímos al principio. Allá en Daniel, en el capítulo 7, versículo 26, hablando del cuerno pequeño, dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, versículo 27, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y dice en el versículo 21 y 22, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Es decir, el juicio se juramentó, el juicio se decidió, se declaró en favor de los santos del Altísimo. Los santos fueron vindicados en ese juicio y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sí, el juicio va a ser dado en favor de los santos. Ahí se van a voltear las cosas. La moneda va a caer sobre la otra cara, porque por mucho tiempo la cara fue de perseguir y matar por parte del cuerno pequeño, de la iglesia madre que perseguía a los herejes y los mataba. Pero ahora cuando el juicio se siente, aquellos que fueron declarados dignos de muerte serán ahora declarados por la Corte Suprema del Universo dignos de vida eterna y van a recibir el reino para siempre. Cuando Dios juzga, Él hace justicia, mientras que cuando el hombre juzga, el hombre comete atrocidades porque tiene el poder y se cree como si fuera Dios, como si tuviera en sus manos el derecho de dar vida y de quitar vida, cosa que solamente se lo ha dado el Padre a Jesucristo, su Hijo. Qué bueno es estar de parte de Dios y de su justicia. Qué bueno es estar de parte de su ley y de la obediencia, y no de la rebeldía y la desobediencia, porque aquellos que se ponen de parte de los que persiguen y mal juzgan y hablan mal y declaran herejes a los demás, están de parte del enemigo que es el acusador, pero Dios los vindicará a su debido tiempo. Amén. Que Dios nos bendiga. Al concluir el estudio de hoy nos queda solamente un día más, el día mañana, de viernes, cuando pues vamos a ver el fin de toda esta profecía y hacer un repaso general de lo que hemos aprendido. Bendiciones para ustedes.